Prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un procedimiento que se basa en la evidencia de las muestras y en la teoría de probabilidad para determinar si la hipótesis de un enunciado es razonable. Hipótesis estadísticas. De forma general, una hipótesis es una suposición hecha por el investigador y que será sometida a verificación en un proceso de investigación. La redacción de una hipótesis se realiza en lenguaje común, pero la formulación adecuada para un proceso estadístico a veces no resulta tan sencilla, sobre todo para quienes se inician en procesos de inferencia. Para probar una hipótesis es necesario establecer hipótesis estadísticas. Para facilitar su formulación, se debe redactar antes una hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es una hipótesis que incluye de forma explícita el nombre de la variable, la relación y el valor del parámetro que se somete a prueba. Tipos de hipótesis estadísticas. Los tipos de hipótesis estadística son la hipótesis nula, que se denota por H0, hipótesis alternativa, que se denota por H1. La hipótesis nula es una afirmación respecto al valor del parámetro de la población que se somete a prueba. La hipótesis alternativa es una afirmación que se acepta si los datos de la muestra proporcionan una evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. A continuación, se presentan algunos ejemplos para la redacción de hipótesis estadísticas. Suposición 1. El ingreso de los trabajadores con estudios de Excel avanzado es mayor a $700. Lo primero que tenemos que hacer es redactar una hipótesis de investigación asegurándonos de que contenga primero de forma explícita el nombre del parámetro, la relación y el valor específico del parámetro que se va a someter a prueba. Como la suposición habla del ingreso de los trabajadores, podemos considerar que se está haciendo relación a un promedio. Entonces podemos decir que el ingreso mensual medio, ahí utilizamos el nombre del parámetro, que es la media de los trabajadores con estudios de Excel avanzado, es mayor, debe de dejar explícita es la palabra que indica la relación, a $700. En este caso los $700 es el valor que vamos a someter a prueba. ¿Cómo se redactan las hipótesis estadísticas? Recordemos que tenemos dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Dependiendo el texto o el autor que se pueda investigar, hay diferentes formas de plantear la hipótesis nula. En algunos textos se plantea como una igualdad y en otros, como en este caso, como una desigualdad. Debemos tener claro que la hipótesis de investigación nosotros la vamos a plasmar como una hipótesis alternativa. Entonces, como la hipótesis de investigación habla del medio, del promedio, entonces ese será en la hipótesis alternativa, mu es el símbolo de la media, es mayor a $700. Entonces la hipótesis nula la podemos plantear como mu igual a 700 o de manera general como mu menor o igual que 700. Entonces podemos deducir que la ventaja de redactar una hipótesis de investigación es que si lo hacemos bien y logramos pues identificar el nombre del parámetro, la relación y el valor específico, exactamente esa hipótesis de investigación la vamos a transformar en símbolos para que quede como una hipótesis alternativa. Una vez planteada la hipótesis alternativa, podemos formular nuestra hipótesis nula. Observe que la hipótesis de investigación es muy similar a la afirmación inicial del investigador, pero debe aparecer claramente el parámetro, la media, la relación que es mayor
y el valor del parámetro que se somete a prueba. La suposición 2 dice que el porcentaje de personas con Smart TV que utilizan Netflix es mayor al 25%. Observemos que ahora estamos hablando de otro parámetro, ya no estamos hablando de un valor promedio, sino que estamos utilizando el parámetro proporción. Entonces vamos a traducir esa suposición en una hipótesis de investigación. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar la palabra porcentaje por la palabra proporción, que es el nombre correcto de la variable aleatoria. Sería la hipótesis, la proporción de personas con Smart TV que utilizan Netflix es mayor al 0.25. Recordemos que una proporción es un número que está entre 0 y 1 y por lo tanto lo que debemos hacer, si lo tenemos expresado en forma porcentual, es dividir entre 100% para que nos quede de forma algebraica. Ahora que tenemos las hipótesis de investigación, formulamos la hipótesis alternativa. El símbolo para la proporción es la P, la relación es mayor y el valor del parámetro es 0.25. Ahora la hipótesis nula será lo contrario. Si la hipótesis alternativa es mayor, entonces la hipótesis nula la podemos formular como un valor menor o igual o con un valor igual. Recuerde que en este caso la palabra porcentaje se debe cambiar por el nombre del parámetro, que es proporción, y el valor porcentual debe dividirse entre 100%. Suposición 3. Una máquina dispensadora de bebidas debe depositar 16 onzas en las bebidas. En una muestra se obtuvo un promedio de 16.6 onzas. Bueno, este tipo de problemas se generan cuando se quiere indagar la fiabilidad de algunos equipos o procesos industriales. Entonces, si debe dispensar 16 onzas y usted lo que obtiene es en la muestra un promedio de 16.6 onzas, ¿qué es lo que sospechamos? Lo que estamos sospechando es que tal vez la máquina está dando una cantidad de bebida distinta a lo que debería ser. Entonces formulamos esa suposición como una hipótesis de investigación. Como la suposición habla de promedio, entonces cambiamos la palabra por el nombre de la variable, que sería media, y la hipótesis de investigación quedará la media en onzas por bebida depositada por la máquina dispensadora es distinto a 16. Para redactar las hipótesis estadísticas, primero vamos a formular la hipótesis alternativa. Como la variable es media, el símbolo de la media es mu. Como la relación es distinto, utilizamos el símbolo de distinto de 16, que es el valor del parámetro que estamos sometiendo a prueba. Y la hipótesis nula, pues tiene que ser lo contrario a la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa es distinto, entonces la hipótesis nula es que es igual. Entonces tendríamos que la hipótesis nula sería mu igual a 16. Tipos de hipótesis estadísticas. En la prueba de hipótesis existen dos tipos de error. El error tipo 1, que se denota con alfa, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Y el error tipo 2, que es beta, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. El cuadro siguiente muestra las consecuencias del tomar decisiones con respecto a pruebas de hipótesis. Vamos a interpretar el cuadro de modo que podamos comprender en qué caso se comete el error tipo 1 y en qué caso es el error tipo 2. Observemos qué ocurre si la hipótesis nula es verdadera y nosotros aceptamos la hipótesis nula. Entonces estaríamos tomando una decisión correcta porque es verdadera y la estamos aceptando. Entonces, pero si la hipótesis nula es verdadera y la rechazamos, entonces rechazamos la hipótesis nula cuando es verdadera, se comete el error tipo 1.
Si por el contrario la hipótesis nula es falsa y nosotros la aceptamos, entonces estamos cometiendo un error de tipo 2. Y si la hipótesis nula es falsa y nosotros lo rechazamos, estaríamos tomando la decisión correcta. Nivel de significancia. El nivel de significancia, denotado por alfa, es la probabilidad máxima que el investigador está dispuesto a asignar al riesgo de cometer el error de tipo 1. Su valor debe ser pequeño y usualmente se toman valores entre 0.01 y 0.05. Procedimiento general para pruebas de hipótesis. Para facilitar el proceso de prueba de hipótesis se utilizará un procedimiento estándar. El paso número 1 es la formulación de hipótesis estadística, donde debemos formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. El paso número 2 es calcular el estadístico de prueba. Toda prueba de hipótesis estadística está asociada a un modelo estadístico o distribución de probabilidad. El estadístico de prueba es especial para cada prueba de hipótesis y depende del parámetro poblacional en que se basa la prueba y el tamaño de la muestra. Las distribuciones que se utilizan con más frecuencia son las distribuciones normales, t-student y chi-cuadrado. El paso número 3 es la elección del nivel de significancia. El valor debe estar entre 0.01 y 0.05. Este valor es asignado por el investigador. El paso número 4, establecer la región de rechazo. Está formado por un conjunto de valores para los cuales se rechazará la hipótesis nula. La región de rechazo se define a partir de un análisis según la distribución de probabilidad en la que se base. Paso número 5. Toma de decisiones. La decisión de aceptar o rechazar la hipótesis nula depende de la región de rechazo establecido en el paso 4. Si se cumple alguna de las condiciones, se rechazará la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa. Pero si el valor del estadístico de prueba no se encuentra en la región de rechazo, entonces se mantiene la hipótesis nula. Es decir, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Recuerda estos pasos para poder realizar prueba de hipótesis. Paso 1, formulación de hipótesis estadística. Paso 2, cálculo del estadístico de prueba. Paso 3, elección del nivel de significancia. Paso 4, establecer la región de rechazo. Y paso 5, toma de decisiones.